Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy, Mari Mari Compuché. Inche Marcelino Bello Piñel les saluda desde acá, de este 16º programa de Pumapuche Guarriameu Muliaín. Los mapuches estamos en la ciudad. Hoy, con mucha alegría, volver a conversar con ustedes después de una semana que tuvimos ahí una interrupción, producto de la dinámica del canal, pero sin duda era importante hacer esa pausa. Hoy vamos a conversar del tema que nos ocupa en estos días y que nos tendrá sin duda ocupado en las próximas semanas. Como mapuche hemos pasado a ser uno de los actores fundamentales en el tema de esta consulta que el gobierno pretende realizar. Consulta que ningún pueblo originario ha pedido. Consulta que tiene muchas trampitas por ahí. Consulta que el gobierno quiere imponer a sangre y fuego. Quizás usted me dirá, oiga, es demasiado excesivo su lenguaje, pero usted va a ver aquí algunas imágenes que ratifican lo que yo digo. La verdad es que esta ha sido una consulta. Mire, le voy a mostrar un puro video así para que comencemos a ver, a tomar un antecedente de cómo ha sido la consulta o de cómo fue el final de la consulta en Curacautín. Mire, vea esta imagen. La marcha pacífica que supuestamente habíamos realizado, Fuerza Especiales la interrumpe, junto a esto hay un peña herido. Así dialoga el Estado. El gobierno de Sebastián Piñera, esta es la forma de dialogar, conchetumare. ¡Pagos culiados! Tenemos un peña herido acá. Bueno, esta es la imagen de una comuna del sur, donde esta consulta, que como decía no la ha pedido ningún pueblo originario, se trata de imponer y se trata de obligar a las comunidades a participar sin información previa, sin tener claridad. Ningún pueblo de las naciones originarias de este país aquí van y se informan en el momento de qué se les quiere consultar, sin haber podido analizar, sin haber podido revisar los temas de consulta. Entonces, mire, la verdad es que, ¿cuáles son los temas que quieren consultar? Dice, son 11 puntos en total, ¿ya? Posibilitar a las comunidades indígenas recibir o generar títulos individuales de dominio. Si hoy día el pueblo mapuche se ha mantenido, es fundamentalmente porque ha logrado mantener la propiedad colectiva, porque ha logrado mantener la coherencia como pueblo en su cosmovisión, en su espiritualidad, en los temas de territorio, en los temas, en definitiva, que le permiten soñar o desarrollar una forma de vida en comunidad. Lo que este artículo primero pretende es colocar una cuña
donde ya la propiedad no sea colectiva. Por lo tanto, el concepto de territorio pierde validez, pierde vigencia, y solo se habla de tierras que entran al mercado como cualquier ciudad. Eso es un atentado a la integralidad misma del pueblo mapuche. Y es por eso que las comunidades hoy día se oponen, y por eso que hoy día también el gobierno con mucha fuerza quiere imponer esto, porque sabe que en la medida que logra eso, ha comenzado la destrucción del pueblo mapuche. ¿Qué es lo que dice el segundo punto? Permitir que el derecho real y uso y derecho real de goce puedan constituir un título individual de dominio, es decir, aquellos títulos colectivos, aquellos títulos de merced que hablaban de comunidades propietarias de una cantidad de hectáreas, hoy día pasarían a ser de título individual. Y eso tiene mucha relación con lo que conversábamos antes. Pero también apunta a la destrucción de las organizaciones, porque las comunidades se conforman por todas estas familias que administran un territorio determinado. Si esos terrenos pasan a ser de propiedad individual, ya no se justifica las organizaciones colectivas. Solo pasa, digamos, a imperar el título de dominio individual. Entonces, no es solamente el tema de que hoy día se quiera dar el paso, digamos, a que se vendan o se puedan comprar los terrenos mapuche. Es también a destruir el pueblo, la esencia del pueblo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el punto 3 en esto? ¿Ya? Eliminar la restricción de subdivisión mínima de 3 hectáreas, aplicando las reglas generales de subdivisión. Hoy día los territorios mapuches no se pueden dividir a menos de 3 hectáreas, pero si esto cambia, incluso podrían parcelarse, y por lo tanto entonces la industria inmobiliaria entrar a comprar estos terrenos y comenzar a urbanizar aquellos territorios que hoy día se han mantenido en el poder del pueblo mapuche. Entonces, la oposición de nuestro pueblo no es un tema que hoy día se le haya ocurrido o que sencillamente sea por oponerse a las políticas del Estado. Tienen un fundamento real y concreto. En ese sentido, entonces, hoy día a nosotros nos importa el que usted sepa. ¿Por qué no estamos oponiendo? Que sepa cuáles son los temas que hoy día afectan al pueblo mapuche y por qué estas 11 medidas no nos parecen. Reglamentar, dice el cuarto tema, reglamentar el mecanismo de permuta de las tierras indígenas para clarificar y precisar sus condiciones. Es decir, volvemos, digamos, a cambiar la regla del juego de lo que había antes, ¿ya? Es importante tener presente que entonces aquí hay cambios de fondo con esta ley, con el cambio de la ley, ¿ya? Esta ley que después de mucho esfuerzo, después de mucha negociación, en el año 89, el candidato Patricio Elwin en aquella oportunidad se comprometió a respetar estos mínimos de protección para el pueblo mapuche y en general para los pueblos originarios. Por lo tanto, el querer hoy día eliminar esto significa borrar las únicas garantías que el pueblo mapuche tiene de protección. Y es por eso que hoy día se opone, es por eso que hoy día nos oponemos, ¿ya? Entonces, a mí me alegra mucho que a nivel nacional hoy día todas las consultas, todos los actores de las diferentes comunidades hayan concurrido a rechazar esta consulta, aun cuando el Estado hoy día haya respondido con mucha represión en muchos territorios. Mire, tenemos unas imágenes de San Bernardo, donde ocurrieron algunas cosas que la televisión no dice, que la prensa no dice. Pero mire, vea lo que pasó ahí.
Aquí hay una respuesta muy fuerte de Carabineros, que no tiene nada que ver con el diálogo, que no tiene pero ninguna relación con que comunidades, después de conversar, después de debatir, lleguen a la conclusión que no deben aceptar esto y por lo tanto elaboran un acta diciendo que rechazan esto. Y esta gente, los que estábamos ahí, porque yo también estaba, fuimos reprimidos por estar esperando para entregar esta acta de rechazo. O sea, ¿cuál es el diálogo que pretende hacer el gobierno? ¿A qué llama diálogo el gobierno? ¿Cuál es la consulta? ¿Qué se consulta? ¿Cómo se consulta? Porque con bombas lacrimógenas, con el guanaco, con el apaleo de Peñis y Lamien, en ninguna parte eso es consulta. Eso es sencillamente la represión del Estado a la resistencia de una imposición que el pueblo mapuche se resiste a que le arrebaten sus tierras, a que le arrebaten lo poco que hoy día protege la ley. Ahora, es cierto, las autoridades, la verdad es que parece que están viendo otra película, están viendo otro canal, por decirlo de otra forma. Porque mire lo que dice el intendente, pues. El intendente de la 9ª región, que es le preguntan sobre este tema. La verdad es que él primero niega esto, pues el intendente anuncia que la consulta indígena será aplazada, dicen, en 9 comunas. Bueno, pero ¿por qué va a ser aplazada? Primero porque la inmensa mayoría de la 9ª región, la consulta fue rechazada. Solo una aceptó incorporarse al debate al proceso de esta consulta. Las otras 31 comunas han rechazado esta consulta. Y este cambio se genera después del rechazo de Cunco y Padre Las Casas, porque fue una de las primeras más confrontacionales que hubo, primer rechazo más confrontacional, porque además de la prepotencia de los empleados públicos, se da esto de querer imponer algo sin información, ¿ya? Entonces las autoridades hoy día no reconocen los rechazos, reconocen que han habido disturbios. ¿Por qué han habido disturbios? Han habido disturbios porque, primero, las autoridades no aceptan una carta de rechazo, y segundo, porque la represión ha sido de parte del gobierno, y sin duda que eso genera una situación complicada. Pero en San Bernardo, mire, le voy a mostrar las imágenes más completas del proceso que se dio en San Bernardo desde la llegada de los Peñis y Lamien a la gobernación, la llegada de los funcionarios públicos, la intervención de la Lamien María Catileo, y lo que deja clarito es también el rechazo de todas las asociaciones, organizaciones mapuche de la zona sur que llegamos ese día a San Bernardo. Mire, escuche y vea esto.
soam inchintache. Inchintam mapuche. Nie inkishunoramun. Nie inkishuatkunamun. Nie inconta y chumechta infelenta y lerfunmeu. Chumechta nukefel. Punyanya. Puchachay. Manyum tu ay tapunewen taman gucapan pacantu. Rumen mai ta manyum tu ay ngom. Piwa intenchinya y man puchachay. Punyanya. Kelu. Nosotros, como mapuche, sabemos lo que han hecho con nosotros. Hace 200 años hasta ahora. No han quitado todo. No han quitado nuestro espacio. No han quitado incluso nuestro idioma. Este último tiempo siguen matando por la espalda cobardemente. Llamado, hecho por ese carajo que está ahí en la foto. Mandó a su gente a matarnos. Ese es lo más cobarde que han hecho. ¿Cómo no han podido matarnos todos uno por uno? ¿Cómo no han podido matarnos uno por uno? Ahora hacen esta nueva forma de atacarnos. Nueva forma de que nosotros no sigamos existiendo como pueblo. Pero aún nacen bebés. Aún nacen niños en nuestra comunidad. Esta gente, malditas, quieren que nosotros seamos como los palestinos. Que andemos vagando y disparándonos. Que nos sigan matando de esa forma. Pero les decimos que no. Tenemos conciencia. Nuestra norma de vida. Queremos decirle bien claro que llevan 200 años de vida nada más. En 200 años no tienen historia, no tienen nada, ni siquiera idioma, menos creencia. Se hicieron dueños a través de los papeles de nuestra tierra. Ni siquiera fueron capaces de respetar los acuerdos, los tratados de Coscos, donde firmaron nuestra autonomía permanente. Ni del Capihue, ningún tratado. Hay muchos tratados con los españoles, también con estos malditos. Trajeron mercenarios para eliminarnos y no pudieron. Liberaron los presos que tenían en esa época. Los mercenarios con los presos, con los delincuentes, quisieron poblar y eso no mataron. Y eso lo tienen que saber. Y lo saben perfectamente bien. Por eso hacen esto nuevo. Pero nosotros le estamos diciendo que no la vamos a aceptar. En ningún momento. Esta ley se hizo en tiempo de la concertación, por el sí y por el no. Se comprometieron los partidos políticos de nuevo hacer la ley indígena en tiempo de Elwin en transición, donde hubo una participación masiva de gente. Pero tampoco se le respetó todo. Quedamos como ley indígena. Porque el general, el asesino mayor, no eliminó la ley. Y se reformuló en esa época, en tiempo de Elwin. Mala o buena, por lo menos existe algo que nos cuidamos nosotros. Decimos que en tiempo de las otras de gobiernos de concertación, pedimos que esta ley sea reconocido en la OIT, en el 169. Quieren reconocerlo, quieren reconocer, menos este dice que lo retira. Es un problema de él. Pero este pueblo aún vive. Y que escuchen bien los funcionarios. Nosotros no vamos a aceptar la consulta, ni aquí ni allá. Quede claro. Para hablar como pueblo mapuche necesitamos nuestra privacidad, así que vamos a solicitar que todos los funcionarios del gobierno, de la municipalidad se retiren, por favor, que nos dejen conversar.
ya que ni siquiera nos están citando a nuestros propios lugares, a nuestros propios espacios, entonces vamos a tener que tomarnos este espacio para poder conversar. Si alguien más quiere acercarse, por favor, que se retiren, y después los también que quieran venir a exponer la postura de su organización, de a quienes vienen representando, que se acerquen también al micrófono. Así que, por favor, les pedimos de buena forma que se retiren. Nosotros después les dejaremos el acta, todo lo que aquí se conversa, y que de plano sea rechazada la consulta. Gracias. Bueno, eso fue lo sucedido en la consulta de San Bernardo. Por eso la represión que usted vio en el video anterior, ¿ya? Entonces, aquí queda claro, este no es un tema antojadizo. La Lamien ahí en su exposición deja muy claro por qué el rechazo a la consulta. Y deja muy claro también que los funcionarios públicos deben de dejar el espacio para que el pueblo mapuche efectivamente pueda resolver qué hacer. Y en esa resolución, el pueblo mapuche unánimemente decidió rechazar esta consulta. Eso fue en la gobernación del Maipo y con participación amplia de toda la zona sur de Santiago. Bueno, los temas de consulta van a seguir ocupando nuestro tiempo, los temas de consulta van a seguir ocupando nuestra preocupación. Porque hoy día faltan muchos territorios, faltan muchos lugares donde efectivamente se haga este proceso de consulta o se intente imponer este proceso de consulta y donde los pueblos también seguiremos rechazando y oponiéndonos a este proceso. Otro tema que le quiero comentar antes de terminar esta primera sección de nuestro programa es lo que hoy día está pasando con algunos líderes, algunas lideresas que hoy día levantan la voz. Y me refiero concretamente a lo que pasa con Onésima Riquelme. Ella es una líder de la 9ª región que se preocupa de los trabajos de infancia.
y que en los trabajos de infancia, hace unos días estuvo en el Congreso denunciando lo que había sucedido en el tema de Camilo Catrillanca. Bueno, como respuesta a eso, hoy día Onésima está siendo amenazada, Onésima está siendo perseguida y está siendo amedrentada por aquellos mismos actores que debieran darle la protección, Carabineros. Eso sucede en la nueva región y a nosotros nos parece que esto es no es posible permitirlo. Es necesario denunciar, es necesario darle protección a todas las personas que denuncien agresiones, que denuncien atropello, fundamentalmente a los niños. Entonces, hoy día nuestra solidaridad con la Lamien Onésima, denunciamos acá lo que está sucediendo con ella, pero también le pedimos a los Peñas y Lamien de los diferentes territorios a no olvidarse y a no descuidar de lo que puede pasar con ella, ¿ya? Lamien Onésima, un gran abrazo, nuestra solidaridad, nuestro Nehuen para usted. Vamos con nuestro primer intermedio musical y una canción que tiene que ver con lo que pasa con nuestros pueblos originarios en este mes de junio. Va a haber cambio de ciclo, va a haber una nueva reaparición del sol, un nuevo periodo comienza. Huachipanto. Aquí una canción que nos habla de esto. Antes de aclarar, los Peñis junto a su lonco se aprestan a celebrar el año nuevo mapuche en ceremonia ancestral. La machigia está cantando a Geneche Sulcantún, las trutrucas y pifilcas se van sumando al cultrún en una noche sagrada de mi pueblo allá en el sur. Huetripantu, de Puelmapú vendrá el sol. Huetripantu, de Puelmapú vendrá el sol, que renueve la esperanza en las tierras de Mielol, que renueve la esperanza en las tierras de Mielol. La noche pasan cantando y bailando choiquepurrú. Poco antes de la alborada es hora del epegún. Espíritu y cuerpo limpian al llamado del cultur. Los rayos del sol anuncian que otro ciclo empieza bien. Armonía y equilibrio con la fuerza del Nehuen. Se unen todos mis hermanos, gracias a Dios Geneshen. Huetripantu, de Puelmapú vendrá el sol. Huetripantu, de Puelmapú vendrá el sol, que renueve la esperanza en las tierras del Mielol, que renueve la esperanza en las tierras del Mielol. De Puelmapú vendrá el sol, que renueve
Bueno, Huechipanto, la próxima semana tendremos cambio de ciclo. Nuevamente reaparecerá el sol y con él nos traerá el Nehuen para seguir en la lucha, para seguir trabajando, para seguir existiendo como pueblo. Así es que, hermosa canción que nos recuerda lo que viene en las próximas semanas. Oye, uno de los temas nuevos que ha estado pasando en este país, con mucha fuerza, con mucha actividad, un tema complicado para este gobierno y complicado en general para la sociedad, el tema de la educación. Un tema que nos afecta, porque sin duda esta educación no refleja lo que a nosotros nos interesaría que contuviera. Aquellos contenidos que jamás han sido considerados. Pero también, aún así, hoy día tiene una cantidad de temas que son muy importantes ponerle atención. Y producto de eso es que nosotros le vamos a dedicar una parte de este programa al tema de la educación. Esta educación que desde hace varios años ya se viene reclamando, ¿ya? El acceso a la educación que sea para todos, que sea de calidad. Una educación que no ha cambiado mucho, y aun cuando la publicidad dice una cantidad de temas, la educación no ha cambiado. Hoy día sigue orientada al servicio del mercado, hoy día sigue siendo la formadora de individuos y no de colectividad, no de sociedad. Y un tema importante que se descuida, y es que cuando uno habla de educación, cuando habla de cambiar la educación, inevitablemente tiene que llegar a conversar, tiene que llegar a hablar del país que quiere construir. Y desgraciadamente esto es una educación que, siendo su fundamento, su esencia de carácter individualista, la verdad es que solo está formando esclavos para el mercado, más o menos educados, más o menos formados, más o menos con conocimientos de diferentes disciplinas, pero esclavos del mercado. Y cada día, digamos, tratando de resolver sus temas personales, pretendiendo que solo se salva a sí mismo. Y la verdad es que aquí luchamos contra un gran monstruo que se llama sistema capitalista neoliberal, y que por lo tanto solo no tenemos ninguna posibilidad de solucionar nuestros temas. Menos aún cuando el Estado, a las diferentes propuestas de los estudiantes, de las organizaciones de la educación, del profesorado, responde con represión, con mucha represión. Y por lo tanto volvemos a tiempos dictatoriales que pareciera que se habían disipado, pero están ahí, latentes, y a ratos nos muestran su más cruda imagen. Mire, la verdad es que yo le tengo una imagen que es aberrante, que suceda en democracia. Aberrante que la represión llegue a la humillación de los niños de tal forma que usted lo va a ver en esta imagen. Entonces, yo creo que hoy día estamos llegando en este país a situaciones que se daban solo en dictadura, pero que hoy día, que en esta, comillas, democracia, se vuelven a revivir. Mira esta imagen de los estudiantes en plena Alameda, de rodillas, custodiados por policía. ¿Le parece correcto esto en un país democrático? Véalo. Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes, cuando vemos la humillación de estos jóvenes ahí de rodillas, usted hoy día tendrá que entonces entrar a responderse por qué mucha gente se oponía a este proyecto de aula segura. Esto no tiene que ver con la aula segura. Esto tiene que ver con reprimir una forma de estudiantes que reclaman y que se paran frente al sistema para exigir cambios de fondo. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Esta. Entonces, hay una cantidad de atropellos que hoy día se están dando en la educación, y fundamentalmente en la comuna de Santiago.
donde el pionero en la represión ha sido el alcalde Alessandri, y donde él es responsable de lo que usted acaba de ver. Niños de rodillas custodiados por militares o por policías ahí en la calle, humillados a ese extremo. Entonces, usted padre, usted madre, ¿cree que esto es una forma de responder a las exigencias de los cambios en la educación? Si no le basta eso, mire, la verdad es que, porque hoy día las autoridades dicen, mire, estos muchachos son vándalos, son delincuentes, nos destrozan el inmobiliario, las instituciones, los establecimientos. Pero mire, yo le voy a mostrar otra imagen. Esta señora, con una agenda en la mano, pretendía ser escuchada y explicaba, digamos, ahí al que le quisiera escuchar sus opiniones. Pero ¿cuál es la respuesta del Estado? Mírela, se la muestro ahí, en esa imagen. ¿Ya? Entonces, ahí no hay ninguna agresión. Ahí no tiene ninguna arma. Tiene una agenda en su mano donde tiene unos apuntes que quiere explicar. Volvemos a la pregunta. ¿Este gobierno va a ser esta la forma que se va a relacionar con la sociedad? La verdad es que hoy día, si esta va a ser la forma, entonces este país tiene que comenzar a replantearse la relación con este gobierno y con el Estado. Porque esto no tiene que ver con democracia, no tiene que ver con ni izquierda ni derecha, tiene que ver concretamente con que aquí hay unos atropellos que no es posible permitir, que no tienen que ver con ninguna forma democrática de tratar las diferencias. Por eso entonces hoy día nosotros respaldamos la gran marcha de profesores que hubo y la movilización de estudiantes que ha habido en Santiago. Mire, aquí tengo una imagen que me interesa que vea, que es una foto de una marcha, ¿ya? Por las calles de Santiago, de Ahumada concretamente, donde hay, digamos, una cantidad de fotografías además, donde la autoridad hoy día se protege con todo el aparataje institucional de Carabineros, donde usa una cantidad enorme de recursos del Estado, pero no entrega respuesta a las peticiones, a las exigencias de los estudiantes, de los apoderados. Miles de profesores en este momento marchando por el paseo Ahumada. Por lo tanto, nuestro compromiso es también difundir, es también decir esto y es también hacer público nuestro respaldo a la movilización de estudiantes, de profesores en todos los territorios. Esa movilización, con mucha gente, con muchos actores en la calle, nos demuestra que hoy día hay que comenzar a preocuparse. A usted que nos ve, que nos escucha, infórmese, preocúpese de lo que está sucediendo. Si puede respaldar, si puede estar presente, adelante, hágalo, ¿ya? Porque de lo contrario, aquí pueden pasar muchas cosas desagradables en el futuro. Y finalmente lo quiero llevar a todo esto ha dado origen a una carta, ¿ya?, que hoy día se genera producto de que aquí hay situaciones que ya no es posible entonces permitir, y por lo tanto la idea es que hay que pronunciarse,
hay que comenzar a poner los temas en forma pública y hay que comenzar a entregar una opinión que sea de qué es lo que queremos para este país, con quiénes queremos trabajar, ¿ya? Así es que, bueno, estos han sido hoy día nuestros temas de nuestro programa. Esperamos que a los estudiantes y a los profesores les vaya muy bien. Estaremos atentos para seguir trabajando en los próximos programas. A nuestros Peñas y Lamien, las consultas, seguiremos participando y seguiremos buscando información para también informar de los otros territorios, ¿ya? Nos alegra mucho que Curarrehue, Pucón, Villarrica, Coñaripe, Panguipulli hayan rechazado la consulta. Padre Las Casas, Nueva Imperial, Lautaro, Galvarino, Victoria, en fin, podría seguir nombrando. Concepción, ¿sabe Concepción? Una anécdota tragicómica, pero que habla mal de estos señores de los servicios públicos de este gobierno. En Concepción se desarrolló la consulta con mucha gente, donde fue rechazada la consulta. 2 horas después, los mismos funcionarios hacen una consulta con 17 personas, donde supuestamente se aprobó la consulta. O sea, esas maniobras van a seguir existiendo. Pero aquí, al final de esto, va a haber un pronunciamiento del pueblo mapuche claro y concreto. Así que esté atento. Pupeño y Pulamien, nos seguimos encontrando la próxima semana. Peucayal. Thank you.